Bueno, vamos a comenzar con la explicación de las pantallas de trabajo o la pantalla principal de AutoCAD. Una vez hemos abierto la primera pantalla que nos aparece, que es la de inicio, como veis aquí tenéis abrir archivos, abrir un conjunto de planos, los documentos recientes, pero bueno, vamos a comenzar uno desde cero. Le damos a iniciar dibujo y ya nos aparece la pantalla de trabajo de AutoCAD. Aquí, como veis, vemos una multitud de pantallas, barras de herramientas, que vamos a explicar ahora algunas para empezar a trabajar y a posteriori ya utilizaremos más herramientas. Una de las principales que hay es la que tenéis aquí arriba, que es la barra del botón aplicación y los botones de acceso rápido. El botón aplicación, veis que tenéis el nuevo, abrir, guardar, guardar como. Esto es igual que casi todos los programas que nosotros podemos ver que trabajen bajo Windows. Importar, exportar, publicar. Ya iremos viendo alguna herramienta de estas, pero vamos, son las básicas. Por supuesto, las tenéis también aquí en abrir, nuevo, guardar, etc. Siempre desde aquí tenéis desplegable y podéis ampliar algunas de las vistas que nosotros queremos ver. De momento vamos a dejarlo tal y cual viene de fábrica. Lo siguiente que nosotros podemos ver aquí son todas estas barras de comandos. ¿De acuerdo? Inicio, inserción, anotar, paramétrico, vista, administrar. Todas estas son lo que se llaman las barras de fichas. Según nosotros abramos una o abramos otra, nos aparecerán una serie de herramientas que podremos ir utilizando. Tener en cuenta que el AutoCAD se utiliza tanto para trabajar en 2D como trabajar en 3D. Como los comandos, algunos sí que son compartidos, pero otros son diferentes, el AutoCAD tiene la posibilidad desde aquí cambiar a dibujo o anotación, que sería básicamente trabajar en 2D, elementos 3D básico, que aparecen algunos de los elementos de 3D, y por supuesto el modelado en 3D. Nosotros al final del curso veremos algo del modelado en 3D, con lo cual ya cambiaremos de pantallas, pero simplemente para que os deis cuenta que si por ejemplo yo doy modelado en 3D, esta cinta de opciones o estos iconos cambian por otros. En un principio nosotros vamos a trabajar directamente con dibujo y anotación, sin calentarnos mucho más la cabeza. Este es el espacio de trabajo, que es donde nosotros realmente vamos a dibujar. Si os dais cuenta aquí a la izquierda, tenéis el eje Y y el eje X para poder ir dibujando. Aquí abajo tenemos el modelo, presentación y presentación 2. Cuando nosotros queremos trabajar sobre un tamaño de papel determinado, esta opción de presentación nos va a permitir trabajar con ese tamaño de papel, como lo podéis ver aquí, y en un momento dado poder coger y ajustar varias pantallas de presentación, como queremos que se imprima, etc. Por supuesto, este tema lo volveremos a retomar, simplemente para que os deis cuenta cómo se puede ir trabajando. Aquí, por supuesto, no hay límite de papel. Nosotros podemos trabajar a escala 1:1 o a la escala que nosotros queramos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Otra cosa de aquí que tenéis es este comando, esta barrita de comandos. Esta barrita de comandos nos viene de cuando el AutoCAD surgió. No tenían los ordenadores la suficiente capacidad gráfica para en un momento dado poder mostrar todos estos iconos que estáis viendo aquí arriba. Con lo cual el que se enseñaba a trabajar en AutoCAD tendría que aprenderse determinados comandos para poder dibujar, por ejemplo, una línea. Pues vosotros se venían aquí, escribían line, que es línea. Ahora actualmente ya tenéis ayudas, antes no existían, le dais a línea y podríais empezar a dibujar una línea. ¿Veis? Ese es su primer punto. Aquí vais a tener siempre información según el comando que vosotros hayáis elegido de lo que tenéis que hacer en primer lugar. ¿Veis? Línea, precisa el primer punto de la línea. Otra de las cosas interesantes de esta barra, aunque parezca en desuso, es que siempre vais a tener aquí como un historial de los comandos o lo que habéis hecho durante el dibujo. Veis que aquí hemos cambiado al modelado en 3D, hemos vuelto a dibujo anotación, hemos cambiado presentación, ¿estamos de acuerdo? Y por último el comando línea. Aquí tenéis otra barrita de comandos que iremos viendo, en la cual está, por ejemplo, el activar o desactivar rejilla, entradas dinámicas, mostrar el forzado de líneas, que son otros comandos más utilizados, incluso las escalas, que ya iremos viendo a medida que nos vayamos moviendo. Después aquí tenéis una barra o un objeto de comandos
que nos permite cambiar la orientación, lo estáis viendo, de los ejes X y Y según queramos, por si quisiéramos girar el papel. Esta barra sobre todo se la vamos a utilizar y la veréis que la utilizaremos más adelante cuando trabajemos en 3D. ¿Qué más? Aquí tenéis un zoom que es encuadre, que es para mantener pulsado y poder mover la imagen de trabajo, y los distintos tipos de lupas que podemos utilizar. Excepción, zoom ventana, previo, etc. Todos estos tipos de lupas ya los iremos viendo y la mejor manera de aprender a manejarlos es trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Seguimos viendo más cosas. Siempre, como todos los programas de Windows, tenéis aquí la posibilidad de los menús contextuales, que simplemente es, teniendo un objeto señalado o una zona determinada, en un momento dado le damos al botón derecho y nos va a surgir unos comandos o posibilidades de utilización del programa referidas al objeto, la zona o donde estemos. Aquí en esto veis, por repetir línea, entrada reciente, portapapeles, etc. Van a ir cambiando, por supuesto, a medida que nosotros vayamos dibujando de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Una de las otras posibilidades que tenéis es la posibilidad de darle opciones y cambiar la manera de visualizar nuestro AutoCAD. Yo normalmente no suelo trabajar o toquetear esto porque al final es volvernos locos. Por ejemplo, lo puedo tener en color claro o lo puedo volver a tener a color oscuro. Por supuesto, si os venís a colores, aquí podréis cambiar todo. Yo ya os digo que normalmente lo mejor es acostumbraros a trabajar con el que viene por defecto y como mucho, si os molesta mucho este negro, pues cambiarlo a claro. Básicamente, poquito más. Bueno, pues entonces ahora ya nos vamos a tener que poner en marcha a la hora de empezar ya a dibujar. Porque las pantallas ya habéis visto que son muy sencillas y ya iremos viendo determinadas posibilidades. Solo una cosa más. Aquí veis que estas barras de comandos siempre suelen tener aquí abajo, como una pequeña flechita, porque aquí arriba se muestran los comandos más utilizados, lo que no significa que abajo no tengáis más. ¿De acuerdo? Si yo pincho fuera, desaparece. Si en un momento dado yo quisiera seguir trabajando con esa pantalla, simplemente desplegamos y le pulsamos a esta especie de chincheta, de tal manera que tú puedes seguir trabajando y esto no se cierra por si tienes que volver a retomar ese comando. Le vuelves a dar y cuando te apartes, se cierra. Igual en todos los que veáis, que en la parte inferior tienen como una especie de menú desplegado. ¿De acuerdo? Veis que es muy sencillo. Vamos a continuar con el siguiente tema y vamos a seguir trabajando.